Con el permiso de la mesa directiva, ¿cómo no estar a favor de una inmunización universal que obviamente abarque a los menores de 18 o 19 años? ¿Cómo no estar a favor de que el regreso a clases se dé con la mayor seguridad posible y el menor riesgo para las niñas y niños de educación básica que no están vacunados? Sin embargo, en un esfuerzo por ponderar los asegúnes que tiene la vacunación para niños y niñas y también para ponderar los asegúnes del riesgo en términos de considerar que el único riesgo que tienen los niños y las niñas viene siendo el regreso a clases, creo que es necesario hacer un análisis más profundo y dejar las interrogantes de qué es lo más conveniente para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Ciertamente que cualquier fallecimiento cualquiera, aunque sea una, es muy lamentable. Sin embargo, también hay que ser objetivos en términos de la estadística y de la vulnerabilidad. Hay diversos estudios que establecen muy claramente que los menores de 19 años, 18 años, son menos vulnerables a la infección y al fallecimiento por el SARS-CoV-2. Y que una de las posibles causas, porque todavía se está investigando, es que el sistema inmunológico de los menores de edad propicia que la tormenta inflamatoria que se da en los pulmones de las personas de más avanzada edad no se dé en el caso de los menores de edad, que aún, dicen los expertos, no encontramos la razón clara para definir por qué no se da esta tormenta inflamatoria. Y esto tiene que ver, estos estudios que no son conclusivos, con la experiencia que han venido desarrollando médicos, académicos, investigadores en torno a ir día a día observando el comportamiento que tiene el COVID en los enfermos, en este caso mayores y menores a los 18 años. Ciertamente que la vacuna es uno de los elementos que mayor protección ofrece a los individuos, pero que no los protege del completo. La vacuna es una parte más de estas medidas preventivas. Sin embargo, dentro de los estudios que se han realizado, los mayores de 60 años, por ejemplo, antes de la vacuna, tenían una letalidad del 40% y ya después de la vacunación, esta letalidad se disminuyó al 10%. Es decir, con base a estas estadísticas vemos que la vacuna es efectiva. En el caso del grupo etario de 50 a 59 años, antes de la vacuna tenían una letalidad del 10% y después de la vacuna esta disminuyó al 4%. En el caso de los niños o de los adolescentes, de los menores de 18 años, si bien es cierto que a través de amparos se ha ido vacunando a niños que han solicitado la suspensión para que le apliquen la vacuna, la OMS aún no ha recomendado de manera generalizada el uso de la vacuna o de manera universal a los menores de 18 años. Sí ha planteado que la vacuna, que es otra limitante, la Pfizer, es la que puede tener la vacunación más segura en menores de 18 años, a diferencia de las otras vacunas, y es una limitante porque sabemos que el control y distribución de las vacunas pues tiene sus monopolios y sus formas de actuar en los países que la producen y en los países que tienen el recurso. Y en esta posición, y hablo de los asegúnes, México, y hace unos días el doctor López-Gatell anunció la vacunación de alrededor de 1 millón de niños y adolescentes menores de 18 años, y con aquellos que presentan características de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad, como ocurre con los adultos. ¿A qué niños y adolescentes se refieren? Bueno, aquellos que padezcan obesidad,
diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades asociadas a la comorbilidad crónica degenerativa como el cáncer, el VIH, el lupus, por ejemplo. Entonces ya hay una política del Estado mexicano para proteger a este primer grupo de menores que tengan estas características de vulnerabilidad, de la misma manera en que inició con los mayores de 60 años, que eran los grupos que tenían más vulnerabilidad, más fallecimientos, y que de esa manera, de forma paulatina, se fue vacunando. Entonces ya hay una política para esta vacunación. Ahora, el asunto del regreso a clases, que es importante revisarlo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes enfoques, planteando el asunto en cuanto al mayor, menor riesgo. Primero, se ha planteado, más allá de los encuentros y desencuentros que pudo haber al principio de que se anunció unos niños asistirán un día, otros niños asistirán otros días, de tal suerte que en las aulas haya la sana distancia para evitar de esa manera los contagios, repito, en el grupo etario que tiene menos riesgo que el adulto. Pero también está la posibilidad de las clases a distancia que también se plantearon, y sobre todo el hecho de que antes del regreso, y así está ocurriendo, todas aquellas escuelas que por diferentes razones, ya sea por vandalismo, ya sea también por descuido de quien le corresponde estar al pendiente en una primera instancia, que es el director de la escuela, se encuentren en estado que no puedan funcionar porque la higiene, el deterioro no les permite, están ya trabajando en esa parte. ¿Por qué es necesario el regreso a clases presencial? No solamente porque México sea uno de los países que, a diferencia del resto del mundo, de los últimos países que no ha regresado a las clases presenciales, por la siguiente razón, y aquí tenemos que ver cuál es el riesgo mayor para nuestros niños y nuestros adolescentes. Platicando con directores, finalmente profesor, y con colegas maestros y directores, me decían, Chema, me dice, sí hay que valorar cómo le vamos a hacer para poder reintegrarnos de manera paulatina, como lo ha venido planteando la Secretaría de Educación Pública, porque si bien tenemos ahorita un riesgo con el SARS-CoV-19 para el caso de los niños, el riesgo y el desastre cultural, sociológico y económico que vamos a ver en pocos años va a ser tremendo por lo siguiente. Tenemos alrededor de 2 años, más o menos, ¿no?, que no estamos en clases presenciales. Vamos a cumplir 2 años. Me decían estos directores de escuela que coincidían, tenemos alumnos en tercero y en cuarto grado de educación primaria que tienen serias deficiencias, si acaso ninguna habilidad en términos de la lectoescritura. Es decir, niños en tercero y cuarto grado que no saben leer y escribir. No se diga las deficiencias que puedan tener niños de quinto y sexto año que no llevaron un tercero y cuarto grado, que son fundamentales en la parte del cierre del tercer ciclo en la educación primaria. Y no se diga los que entraron a secundaria. Imaginen ustedes si esto lo vamos eternizando, de que no regresen a clases presenciales, porque si bien es cierto, perdón, y hago un paréntesis, las clases virtuales en muchos casos son exitosas, pero no en todas. Porque se requiere que todos los hogares tengan un dispositivo para poder estar en las clases a distancia. 2, se necesita una voluntad muy grande de parte del padre y madre de familia para poder atender y estar a un lado de su hijo en esas clases virtuales, y que en muchos de los casos, por las mismas ocupaciones y el trabajo de los padres, no pueden estar a un lado de sus hijos y los dejan solos. Pero además también tiene que haber una gran vocación, voluntad de trabajo en todos los maestros para poder hacer de las clases virtuales la interacción que difícilmente puede ocurrir como ocurre en el salón de clases. Entonces, imaginen ustedes el desastre que estamos condenando cuando, y eso no es solamente un asunto que yo lo diga, sino en todos los discursos de todos hemos dicho que la educación es el factor importante
el factor decisivo para que las nuevas generaciones puedan insertarse en la vida social y productiva de un país. ¿A qué estamos condenando a los niños y a las niñas o a esta generación de niños en un futuro en el que no tengan las competencias básicas para relacionarse en un mundo que cada vez exige en esa sociedad del conocimiento una mayor preparación? ¿Cómo insertarse en el mundo económico y productivo si le estamos evitando que estén precisamente en ese proceso educativo enriquecedor que es el contacto directo con maestros y maestras? Pero por otro lado, y con esto terminaría, por otro lado, a ver, si en una aula de clases hay 10 niños, con más o menos el promedio que pueden ir así en los subgrupos diferenciados, ¿habrá mayor riesgo o menor riesgo que en la casa? Y pregunto por lo siguiente, porque perdemos de vista que salvo algunos casos que yo conozco, por ejemplo, una hermana que tiene 2 años encerrada y una amiga que en 2 años no ha salido, y un sobrino que en 2 años no ha salido y que tiene ahorita problemas de ansiedad, 2 años sin salir, o sea, han seguido de manera rigurosa la cuarentena, es cárcel por domicilio, y con situaciones de otro tipo de enfermedades también graves. En las casas, ¿están completamente aisladas? Si sabemos que los padres, las madres, los hermanos tienen que trabajar, pues aquí estamos, los que estamos aquí trabajando, ustedes, la prensa, los medios, los que vienen, los diputados, los trabajadores, tienen contacto continuo con otras personas y regresamos a casa y ahí están nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos una convivencia que difícilmente la vamos a tener a 1,5 metros o a 2 metros de distancia. O revisemos nuestras prácticas en nuestra casa, es decir, tenemos marcadita en la casa cuáles son el metro y medio, ya esté para allá, mijito, ya esté para allá, mijita, y etcétera, etcétera. Y en esto ocurre, es decir, hay factores de riesgo de contagio en la misma casa porque no se detiene la vida de los que salen los adultos y regresan a casa. Entonces vamos ponderando de que no es necesariamente el estar únicamente en casa. ¿Cómo vamos a prevenir que los niños y las niñas y los adolescentes tengan la infección del COVID? Sin embargo, sabemos de las medidas preventivas, del lavado de manos, del uso de cubrebocas, de la sana distancia en el caso de la escuela. Pero además, si sabemos que los grupos más vulnerables, no solamente de los niños, sino de los adultos, son aquellos que no desarrollan una enfermedad que baje el sistema inmunológico, se seguirá en las casas y nosotros mismos evitando la compra de refrescos endulzados y endulcorados que sabemos perfectamente muy bien que a futuro producen diabetes, o el consumo de algunos alimentos que sabemos que el contenido pueden ser potencialmente cancerígenos. ¿Lo hacemos? Como luego decimos, podemos ver cómo el niño va atravesando la calle con un cocón y sin embargo tengo miedo de que vaya a la escuela porque puede tener una infección. Sin embargo, se está promoviendo que en el futuro ese niño pueda desarrollar diabetes y sea un agente, un elemento con mayor vulnerabilidad a enfermarse por COVID y a tener consecuencias más graves que si no tuviera ninguna comorbilidad. Entonces, me parece que en ocasiones damos un falso debate en términos de lo que es, si es necesario o no necesario el regreso a clases porque es inseguro, y si es más seguro que estén en casa. Con estos elementos de sentido común, podemos decir que tampoco es tan seguro el que estén en casa y que hay riesgo de infección de COVID en la propia casa en virtud de lo que ya estamos comentando anteriormente. Pero además, la otra parte que plantean es que si los alumnos se infectan, regresan a casa y pueden infectar a los adultos. Bueno, pero el asunto es que los adultos
con mayor riesgo ya están vacunados, y acabo de dar porcentaje de cómo la letalidad disminuye considerablemente una vez vacunados. Y en el caso de Baja California Sur, los últimos datos que han dado es que el 80% de los mayores de 18 años tienen cuando menos una dosis, y en esta semana se está aplicando la segunda dosis, y para el mes de octubre tendremos alrededor del 85% de los mayores de 18 años con la segunda dosis de vacunación. Por lo tanto, los mayores estarán protegidos, y la parte esa de que si algún niño pudiera contraer el virus del COVID, obviamente en el caso del contagio a un adulto, los riesgos son menores, pero además, si hay medidas higiénicas preventivas, si hay vacuna, pero el virus, el maldito virus, ahí lo tenemos, ¿qué más se puede hacer más que aprender a convivir con él como lo estamos haciendo ustedes y nosotros? Lo estamos haciendo porque tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir interactuando con todas las medidas necesarias, pero no podemos recluirnos en nuestra casa, ni tampoco podemos condenar a los niños y a los adolescentes que no tengan esta educación en donde la interacción es importante, ni tampoco condenarlos a un aislamiento cuyas consecuencias socioemocionales pueden ser más graves que una infección por COVID-19, y las consecuencias a futuro por no estar en una educación escolarizada pueden ser gravísimas para las habilidades y las competencias que se puedan desarrollar en estos niños y adolescentes para insertarse en el mundo productivo de una manera mucho más eficiente. Entonces, estoy a favor, sí, de que haya una vacunación universal, pero con estos asegúnes, con estos elementos de análisis y de reflexión que creo que tenemos que tener en mente. La misma manera para el regreso a clases de una manera responsable, ordenada, pero que tampoco entremos en un falso dilema de que estando en casa